Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la celebración del cuarto curso Eurostat que organiza el Centro de Documentación Europea de Extremadura y la Fundación Juste, en colaboración con el Centro de Documentación Europea de Valencia, la Universidad de Extremadura y la Oficina de Estadística de la Unión Europea. Este curso lleva por título Data Browser o utiliza la herramienta de extracción y visualización de datos de Eurostat como un profesional. Recordamos que este curso se integra en el plan de actuación del Centro de Documentación Europea de Extremadura, en el que se incluyen acciones formativas e informativas sobre asuntos europeos. Dado el éxito de las últimas ediciones, hemos solicitado a Eurostat una nueva formación que en principio está destinada a alumnos, profesores e investigadores del ámbito universitario, pero que también está abierta a cualquier otro profesional o persona interesada en este tema. Se han inscrito 230 personas y aunque la mayoría pertenecen a la Universidad de Extremadura, también hay muchas que nos acompañan desde distintas universidades del territorio español, como la Universidad de Valencia, la Universitat Rovira i Virgili, y también desde distintas universidades de Andalucía, Castilla y León, País Vasco, Canarias, Comunidad de Madrid y de la UNED. Este curso también ha suscitado interés desde universidades de otros países del Atlántico, de allí como Bolivia, Paraguay y Chile, inscribiéndose también personas desde Bruselas. A todas, muchísimas gracias por vuestro interés y vuestra participación en este curso. El Centro de Documentación Europea de Extremadura y la Fundación Juste queremos aprovechar esta oportunidad para transmitir al Centro de Documentación Europea de Valencia y a la comunidad valenciana en general toda nuestra solidaridad y nuestro más sincero pésame y apoyo por lo acontecido por la DANA hace unos días. Y volviendo al curso, paso a presentar a la ponente, a Ana Maqueda Lafuente, de la Oficina de Estadística de la Unión Europea. Hola Ana, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por participar un año más en este curso. Ana trabaja desde hace más de 20 años en la oficina de Eurostat como asistente de formación e información y ayuda a los usuarios y actualmente se ocupa del contenido de la página web de Eurostat y desarrollo de visualizaciones interactivas. Ya para terminar, si tenéis alguna pregunta, podéis hacerla en la pestaña Preguntas que aparece al final de la pantalla y Ana las contestará al final de su intervención. Y sin más, os dejo con Ana. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y muchísimas gracias al Centro de Documentación Europea, la Fundación Juste, también al Centro de Documentación Europea de Valencia por nuevamente haber confiado en mí para dar este curso. Y muchísimas gracias a todos los asistentes por estar aquí esta mañana y por compartir vuestro tiempo conmigo con ese afán de aprender y sobre todo de formaos sobre esta herramienta, sobre el Data Browser. Entonces, bueno, mi objetivo fundamental es que este curso os sirva de ayuda de una manera eminentemente práctica. Así que muchas gracias por estar esta mañana aquí. Sin más preámbulo, vamos ya a comenzar. Entonces, yo creo que para hablaros del Data Browser, que es nuestra herramienta tanto de visualización como de extracción de datos, y poder utilizarla pues, de una manera que os sirva de utilidad, tenía que dar un pequeño contexto, que es lo que vamos a hacer en el webinar de hoy. En primer lugar, vamos a hablar de Eurostat muy brevemente, qué es Eurostat y cómo Eurostat compila sus datos. Vamos a ver también de una manera breve cómo buscar y encontrar los datos que necesitamos, bien a través del motor de búsqueda, bien a través de la base de datos de Eurostat, con la búsqueda temática o con otra serie de recursos que nosotros también tenemos. Luego nos centraremos fundamentalmente en la herramienta, la presentación de la herramienta del Data Browser. Habrá una serie de demostración y unos ejemplos rápidos y posteriormente vamos a ver dónde podéis solicitar ayuda, cuáles son todos los recursos que tenéis si a pesar de esta presentación, de este webinar, pues tenéis dudas o necesitáis ayuda en cualquier momento.
En primer lugar, para dar un poco de contexto, voy a hablaros de Eurostat. Esta infografía que veis es nuestro edificio que está situado en Luxemburgo, así que os damos la bienvenida. Eurostat, como supongo que sabréis, pero si no lo sabéis, pues para eso estoy aquí para contároslo, es la Oficina Estadística de la Unión Europea. Es también una dirección general de la Comisión Europea y es a su vez el órgano central del sistema estadístico europeo. La misión fundamental de Eurostat es proporcionar estadísticas de alta calidad a escala europea que permitan hacer comparaciones entre países y regiones. Si nosotros fuésemos, por ejemplo, al website de cualquier oficina de estadística, por ejemplo, al INSEE francés, al INE portugués, cogiésemos datos sobre el paro de cada una de las oficinas, de la tasa de desempleo, y tratásemos de compararlos, estaríamos comparando peras con manzanas, no estaríamos haciendo una comparación armonizada. Esto es lo que básicamente hace Eurostat al proporcionar estas estadísticas armonizadas y estas estadísticas oficiales. Eurostat no produce, nosotros no producimos los datos nosotros mismos, no creamos encuestas, no producimos los datos, sino que recibimos los datos de los diferentes institutos de estadística nacionales y también de otras autoridades estadísticas nacionales. Por ejemplo, en el caso de los datos de comercio exterior, en España esos datos no los recibimos del INE, sino que los recibimos de la agencia tributaria. Hay otras estadísticas que también provienen pues, del Banco de España, por ejemplo. Eurostat recibe esos datos y los armoniza de acuerdo a una metodología única previamente establecida, que está basada en reglamentos, en pactos entre caballeros, etc. Y de acuerdo al Código Europeo de Buenas Prácticas. No me voy a entretener en la calidad de los datos, etc. Hay una sección completa en Eurostat donde podéis ver por qué los datos son unos datos, todas las características que tienen que tener los datos, que sean comparables, que sean puntuales, que la independencia, etc. Para todo esto hay una sección completa en Eurostat, porque si no nos pasaríamos aquí toda la mañana hablando de ello. Pero bueno, que sepáis que nosotros armonizamos esos datos y producimos los agregados europeos, fundamentalmente los agregados de la Unión Europea y los agregados de la eurozona. Por supuesto, no sirve de nada producir los datos si estos datos los guardásemos en un cajón. Los datos se difunden a través de la página web y bueno, son unos datos que evidentemente son muy importantes, no solamente para la toma de decisiones, sino también para todos los diferentes tipos de usuarios, tanto pues eso, a nivel político como a nivel de empresas, como incluso pues, muchos de vosotros que seréis estudiantes necesitáis los datos para hacer vuestros trabajos, para hacer un TFG, etc. Entonces, bueno, la difusión de los datos es una de las cosas más importantes, obviamente. ¿Cómo van a ser los datos de Eurostat? Bueno, la cobertura geográfica, hemos dicho que tenemos los agregados de la Unión Europea y la eurozona, que van a ser los agregados con una composición fija. Por ejemplo, ahora mismo la actual composición de la Unión Europea es EU27, pero también tendríamos un agregado evolutivo que, dependiendo del año que seleccionemos, pues tendríamos la Unión Europea de ese año, ¿no? Tendríamos datos para la composición de ese año. Tenemos datos para los Estados miembros, obviamente, para los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, países candidatos y también potenciales candidatos. Esto no es, a veces no es para todos los conjuntos de datos, dependiendo del conjunto de datos que se utilice. Y estos datos hay una amplia gama de temas estadísticos que nosotros dividimos en 9 temas. Hay 9 temas y luego después hay diferentes subtemas. Para que veáis el volumen de datos que tenemos más de 7.000 datasets, conjuntos de datos, que contienen 1 billón de datos.
Estos datos están en 3 idiomas, que son los idiomas de la página web, que es inglés, francés y alemán. Hay 2 actualizaciones diarias de los datos que se hacen a las 11 de la mañana y a las 11 de la noche. Esto no quiere decir, obviamente, que todos los datasets sean actualizados a las 11 de la mañana y a las 11 de la noche, pero que sepáis que siempre hay actualizaciones diarias a esas 2 horas. Desde el año 2004, todos los datos de Eurostat y todas las publicaciones son gratuitas. Entonces, bueno, son accesibles para todo el mundo a través de la página web, como he dicho. Hay una excepción de unos determinados datos que se requieren unas condiciones especiales para acceder a ellos, que son los microdatos. Los microdatos solamente son accesibles con fines de investigación y para ello pues, hay que rellenar un formulario y contactar a Eurostat para pedir el acceso a esos datos. ¿Cómo vamos a buscar y cómo vamos a encontrar los datos en la página web de Eurostat? Esta es la página web de Eurostat, supongo que la conoceréis. Como yo siempre digo, es la ventana de entrada a todos los datos que disponemos, no solamente los datos, obviamente todas las publicaciones, etc. Pero es verdad que a veces es un poco difícil de encontrar el camino y encontrar justamente el dato que estamos buscando y el dato que necesitamos. Entonces, para ello os voy a dar una serie de tips, de consejos de cómo podéis encontrar los datos que estáis buscando más fácilmente. En la navegación web para encontrar los datos podemos recurrir en primer lugar al buscador de datos. También tenemos la base de datos, que es el árbol de navegación, las secciones temáticas y luego después tenemos tanto Statistics Explain como otros productos a través de los cuales también podemos, es una manera fácil de poder acceder a datos que no sabemos realmente cómo encontrarlos a través de la página web. Como sabéis, no puede haber buenos datos sin metadatos, con lo cual todos los datos están acompañados de metadatos estructurales y luego a su vez también tenemos conceptos y definiciones de esos datos. ¿Cómo encontraríamos los datos a través de la página de inicio de la homepage de Eurostat? Bueno, pues en el menú Data, que es la parte superior arriba, vamos a tener un acceso a la estructura de la base de datos completa. También tendremos acceso a la búsqueda temática o un acceso a la búsqueda a través de palabras clave, de la A a la Z. Tened en cuenta que la página web está solo disponible en inglés, francés y alemán, con lo cual esta búsqueda de la A a la Z la tendríais que hacer en cualquiera de esos 3 idiomas. No la podríais hacer en español, porque entonces no tendríais realmente el resultado esperado. También tendríamos la barra del motor de búsqueda que está en la parte superior derecha, como veis. Y luego después tendríamos el acceso directo a la base de datos completa con este icono Database o el acceso directo a la búsqueda temática. Entonces, bueno, esto sería cómo acceder a través de la homepage. Si utilizásemos la barra de búsqueda interactiva con una serie de palabras claves, imaginaos, yo estoy en la homepage y entonces escribo un determinado término, un determinado texto en el campo de búsqueda de palabras clave. Repito, siempre lo tendréis que hacer en inglés, francés o alemán, pues se me va a ofrecer una serie de resultados predefinidos sobre un conjunto de datos, sobre los datasets, o puede ser sobre temas, publicaciones, documentos metodológicos, etcétera. Todos aquellos que contengan la palabra clave. Se me va a sugerir una serie de resultados ya predefinidos.
Pero si yo no estoy, no es ninguno de estos resultados el que me interesa, pues yo directamente clico en Search y entonces vamos a la página de búsqueda, donde en esta página de búsqueda yo voy a ser capaz de filtrar este resultado, filtrar mi texto, en este caso regiones. Yo lo que quiero es todos los artículos que acabamos de publicar sobre, por ejemplo, las regiones. Entonces, hago un filtrado en los productos de Eurostat, eh, selecciono News Articles, que son nuestros artículos, y entonces en la búsqueda voy a obtener todos los resultados respecto a los artículos que tienen que ver con datos regionales. Se pueden aplicar muchísimos más filtros. Entonces, bueno, es una cuestión de que vosotros probéis y evidentemente ya sabéis que existe Google, que también es otra manera, es de hecho una de las maneras cuando hacemos los test de usabilidad con los usuarios, cuando vemos cómo interactúan pues, con los datos de Eurostat, es obviamente otra de las maneras de poder acceder a los datos. Pero bueno, que sepáis que existe este motor de búsqueda y que el filtrado nos puede ayudar bastante a encontrar los datos que necesitamos. También podemos realizar la búsqueda a través de nuestra base de datos, que es lo que nosotros llamamos el árbol de navegación. Nuestra base de datos está disponible también a través, como os he dicho, a través de Database. ¿Cómo está organizada nuestra base de datos, nuestro árbol de navegación? Bueno, pues en primer lugar vamos a tener una pestaña de información sobre la base de datos que nos va a dar un poco de información sobre los diferentes iconos que aparecen, los diferentes elementos que aparecen allí. Si no habéis utilizado nunca la base de datos, puede ser bueno que miréis esta pestañita de información. Pero fundamentalmente lo que os quiero enseñar de la estructura es que en primer lugar vamos a tener los datos organizados por temas. Tenemos, como os he dicho, 9 temas estadísticos. Pues, por ejemplo, aquí tendríamos estadísticas de economía y finanzas, población, industria, etcétera. Y estos datos por temas estarían organizados en 2 tipos de datasets. Unos datasets que serían los datasets detallados y otros datasets que son los datasets seleccionados. ¿Cuál es la diferencia entre los datasets detallados y los datasets seleccionados? Los datasets seleccionados contienen todas las variables, todas las dimensiones de ese conjunto de datos. Contienen las series temporales completas y me permiten una completa personalización. ¿Qué pasa? Tienen muchas ventajas, pero a lo mejor no son las adecuadas para un usuario completamente principiante que no es un usuario experimentado. Para los usuarios no experimentados tenemos los datasets seleccionados. Son datos preseleccionados donde hay una personalización limitada. Yo no tengo acceso ahí a todas las dimensiones del dataset completo, pero me va a permitir buscar muy rápidamente lo que estoy buscando. Imaginaos, hay una persona que a lo mejor está buscando la inflación mensual. A lo mejor si va al dataset completo es más difícil saber cuáles son todas las dimensiones que tiene que elegir para obtener el dato sobre la inflación mensual. En cambio, si yo voy al dataset seleccionado, ya tengo directamente una tabla que se llama inflación mensual. Entonces, bueno, pues son unas ventajas para los usuarios que no son tan experimentados. Hay otra serie de datos en el árbol de navegación que se refieren a las políticas que están relacionadas con las políticas de la Unión Europea. Por ejemplo, tenemos todos los datos que están relacionados con los indicadores del desarrollo sostenible, con el pilar europeo de derechos sociales, etc. Entonces, bueno, si alguien está muy interesado en este tipo de temas,
directamente puede ir a los datasets que se refieren a las políticas europeas. Hay otros datos sobre temas transversales, por ejemplo, igualdad, por ejemplo, cambio climático, por ejemplo, calidad de vida. Si yo tuviera que ir a los diferentes temas y elegir tablas, datasets de cada uno de los temas que están relacionados con esa especie de conjunto, pues me resultaría muy difícil. Entonces, si yo estoy interesada por uno de los temas transversales, pues evidentemente es una ventaja ir directamente a la zona de temas transversales y elegir el tema que me interesa y ahí explorar todos los datasets que están relacionados con este tema. En el árbol de navegación vamos a ver que si nosotros vamos expandiendo las pestañitas, porque todo funciona como con una serie de ficheros, pestañitas, que se van expandiendo. Si nosotros vamos expandiendo las pestañitas, pues vamos a ver una serie de iconos. ¿Qué es lo que significan estos iconos? Vais a ver un icono a la izquierda, que es como una especie de cuadradito. Este icono es el icono que indica que a partir de aquí puedo abrir la herramienta del Data Browser. También es posible descargar todo el dataset completo en un formato TSV, perdón, comprimido. También vamos a tener el acceso a los metadatos a través del pequeño icono con una M y luego después el circulito con la I. Desde aquí vamos a tener acceso a la información sobre la última actualización y la cobertura temporal de este dataset en concreto. Entonces, bueno, pues es una manera muy rápida de que sepáis qué significa cada uno de los iconos que aparecen en el árbol de navegación. Dentro del Data Browser mismo podemos acceder a otro tipo de árbol de navegación, que es lo que nosotros llamamos el árbol de navegación avanzado. No es que sea más avanzado, es una cuestión de gustos. Yo, por ejemplo, personalmente prefiero el árbol de navegación, digámoslo así, estándar, que se va expandiendo porque me resulta mucho más claro, pero bueno, que sepáis que existe también este otro árbol de navegación donde hay diversas opciones para personalizar el diseño y entonces depende de cada usuario, pues si quieren utilizar un árbol de navegación o otro árbol de navegación. Es como les resulta más fácil a ellos acceder a los datos. A veces, en lugar de ir al árbol de navegación directamente y hacer la búsqueda por temas, puedo también hacer una búsqueda temática. ¿Por qué? Porque en Eurostat tenemos lo que se llaman secciones temáticas donde vamos a tener una información relacionada con un tema concreto, con un tema dedicado, que puede ser muy interesante, no solamente a la hora de encontrar datos, sino también a la hora de encontrar otra serie de productos, como por ejemplo publicaciones relacionadas con ese tema, visualizaciones, etc. Entonces, es otra manera de encontrar la información que a nosotros nos interesa. Esto es un ejemplo de la sección temática de la energía. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a tener siempre una vista de conjunto del tema, que es como una especie de introducción, con las últimas noticias, las cosas más destacadas, las últimas cosas que queremos resaltar sobre este tema en concreto. Y luego después hay una estructura similar a todos los temas donde vamos a poder acceder en este caso, para el tema de la energía, pues a la base de datos, visualizaciones, publicaciones, información sobre datos, metodología, legislación, calidad, etcétera. Todo lo que tiene que ver con un determinado tema. Entonces, esto nos puede acotar mucho nuestra búsqueda de información y nos puede facilitar también mucho las cosas.
De la misma manera que tenemos las diferentes secciones dedicadas en Eurostat, también tenemos Statistics Explained. Statistics Explained es una especie de Wikipedia, de enciclopedia estadística, con muchísimos artículos. También están organizados por temas. Se puede acceder directamente a través de la homepage o se puede acceder a través de publicaciones, y dentro de las diferentes colecciones está Statistics Explained. Son unos artículos que son muy que se actualizan cada vez que hay una actualización de los datos de ese tema, y realmente están escritos de una manera muy sencilla. También disponen de un glosario. Decíos que la página de Statistics Explained va a sufrir un cambio de look. El contenido va a ser el mismo, pero a partir, creo que va a ser del jueves, va a tener un look un poco distinto, va a estar más armonizado con lo que es el estilo de la página web, pero no os preocupéis si alguien es usuario de Statistics Explained, porque va a tener exactamente las mismas funcionalidades. También es muy interesante para si estáis interesados sobre unos datos concretos, pues que sigáis nuestras noticias y también los euroindicadores. Las noticias pues las publicamos cuando hay una actualización sobre unos datos concretos. Imaginaos, vamos a publicar los nuevos datos, pues eso, sobre las emisiones de gas. En el segundo trimestre del 2024 publicamos un artículo. O, por ejemplo, hay un evento especial, hay una publicación especial. Hoy, por ejemplo, vamos a hacer una nueva publicación de una herramienta de visualización que se llama el European Statistical Monitor. Esta herramienta la hemos actualizado, hemos añadido nuevos indicadores. Entonces, por ejemplo, en la news de hoy, a las 11 de la mañana, vamos a publicitar, vamos a promocionar, por ejemplo, esta nueva herramienta. Tenemos todo lo que puede ser de interés para los usuarios. Y luego tenemos los euroindicadores que van a monitorizar la situación económica de la Unión Europea, la zona euro, y son los principales indicadores económicos. La tasa de desempleo, el déficit y la deuda, la inflación, el PIB, etc. Todo esto van a ser nuestros últimos euroindicadores. Entonces, bueno, que lo sepáis y lo tengáis en cuenta. No sé si he ido muy deprisa, simplemente quería hacer una breve introducción de cómo podríais encontrar los datos, pero me voy a ceñir ahora al objeto de nuestro webinar, que es el Data Browser. El Data Browser, como sabéis, es una aplicación web, o si no lo sabéis, es una aplicación web que va a permitir gestionar las diferentes visualizaciones, tablas, gráficos de líneas, gráficos de barras y mapas. Esos son los 4 tipos diferentes de visualizaciones que vamos a poder tener de nuestros datos a través del Data Browser, para mostrar, presentar y descargar los datos estadísticos de forma sencilla y de forma interactiva. Bueno, esto es nuestro objetivo, el que sea de forma sencilla. La herramienta hemos hecho, no sé si la utilizáis normalmente, pero desde el día 5 de noviembre hemos actualizado también la apariencia del Data Browser. No hemos cambiado las funcionalidades siguen siendo las mismas, pero hemos cambiado la apariencia nos hemos basado fundamentalmente en todas las opiniones enviadas por los usuarios y también en los diferentes test de usabilidad que hemos hecho con los usuarios, porque bueno, nuestro objetivo siempre es mejorar los productos y hacer que los usuarios
puedan servirse de ellos de la mejor manera posible y explotarlos de la mejor manera posible. Con el Data Browser pasa un poco como con la página web de Eurostat. Hay muchísimas funcionalidades, muchísimas maneras de poder presentar los datos. Entonces, a veces el usuario normal puede estar perdido en la herramienta. Mi objetivo esta mañana realmente es daros también una serie de consejos, unos tips, presentaos esta nueva interfaz, dándoos estos consejos y estos tips para que podáis utilizarlo de una manera más sencilla. Evidentemente voy a presentar alguna de las opciones avanzadas, pero voy a hacer esta explicación fundamentalmente para usuarios no avanzados, que queráis utilizar el Data Browser tanto para visualizar como para descargar datos, como para luego después guardar los enlaces y poder utilizar estos enlaces en el futuro. Esto es una pantalla de la nueva interfaz del Data Browser. Si nosotros accedemos al Data Browser, vamos a ver que en primer lugar hay una opción en la pantalla derecha superior que nos va a permitir hacer un login a la página o no. El login es para usuarios registrados. Ya os explicaré posteriormente cómo se puede hacer el registro. Los usuarios registrados tienen diferentes ventajas respecto a los usuarios no registrados. Todo esto lo explicaré después. También vamos a tener una barra de búsqueda que es muy interesante. ¿Cuál es la diferencia de la barra de búsqueda que tengo en el Data Browser respecto a la barra de búsqueda, por ejemplo, que tengo en las páginas de Eurostat, el resto de las páginas de Eurostat? Pues que aquí cada término que yo, texto que añado al campo de búsqueda, me va a buscar únicamente datasets. Aquí no me van a aparecer otras publicaciones, no me van a aparecer artículos web, no me va a aparecer secciones temáticas. Yo aquí simplemente voy a tener acceso a diferentes datasets. Veis aquí que nosotros tenemos ahora en este momento la posibilidad de rellenar una encuesta. Si vosotros sois usuarios del Data Browser, de repente estáis viendo esta nueva interfaz, hay algo que nos gusta, no sois usuarios, pero lo vais a usar por primera vez. Para nosotros es fundamental, pero fundamental de verdad, recibir vuestras opiniones para mejorar la herramienta. De hecho, esto que veis ahora lo seguimos mejorando, lo estamos mejorando cada trimestre, hay nuevas mejoras. Entonces, por favor, cualquier tipo de opinión que tengáis, de feedback que tengáis, nosotros estamos muy, muy, muy agradecidos de poder recibirlo. Debajo del título Data Browser veis que vamos a tener una especie de menú. En este menú vamos a tener tanto el acceso a la base de datos completa, también vamos a tener acceso a los datasets que han sido actualizados más recientemente. Vamos a tener acceso a lo que se llama bulk download, que es la descarga en masa, para aquellos usuarios avanzados que realmente quieran descargar completamente todo un dataset completo, por ejemplo, o para los usuarios que quieran descargar listas de códigos, etcétera. Todo esto está disponible dentro del bulk download. Tenemos también una pestaña que contiene información respecto al uso de cookies, etcétera. Y otra pestaña que se llama Help, con la guía al usuario y toda la información que os puede ayudar a la hora de utilizar el Data Browser. Como veis ahora os estoy presentando la herramienta a través de diapositivas porque quiero un poco que esta estructura la tengáis en la presentación si después el Centro de Documentación Europea la comparte con vosotros y para que lo tengáis un poco estructurado en la cabeza,
pero luego lo vamos a ver todo de una manera muchísimo más dinámica directamente online. Si ya bajamos de lo que es todo el menú de navegación y ya vemos nuestra pantalla, la interfaz, ¿cómo está organizada esta interfaz? En primer lugar, vamos a tener información sobre el dataset y sobre los metadatos, mayormente. Luego después vamos a poder realizar tanto la selección de elementos como la personalización de nuestro dataset, que va a ser toda la parte que se refiere a selección. Y posteriormente vamos a tener una parte donde, en primer lugar, vamos a poder ver los datos de acuerdo a diferentes tipos de visualizaciones. O bien utilizar la tabla, el gráfico de líneas, gráfico de barras, perdón, o mapa. Vamos a poder también cambiar el formato, crear vistas personalizadas que se puedan compartir y también, por supuesto, descargar los datos en diferentes formatos, que van a ser Excel, SDMX, TSV, CSV y JSON. Esto es, a grosso modo, lo que podéis hacer a través de la interfaz del Data Browser, y ahora os lo voy a explicar paso por paso. En la parte de información vamos a tener información sobre el dataset. Por ejemplo, vamos a tener información sobre lo que es el código. ¿Cuál es el código? ¿Cuál es la fuente de los datos? En la mayor parte de los casos va a ser Eurostat, pero por ejemplo tenemos datos cuya fuente es, por ejemplo, la Agencia Europea del Medio Ambiente o la Dirección General de Economía de la Comisión Europea, etc. Puede haber diferentes fuentes. Vamos a tener información, por ejemplo, sobre cuándo ha sido la última actualización de este dataset, que puede ser, es la actualización de los datos, puramente. Hay otro tipo de actualización que es la actualización de la estructura. Por ejemplo, imaginaos que ha cambiado el código de una dimensión en ese dataset. Eso sería una actualización en la estructura. Vamos a tener también información sobre la cobertura temporal de todo el dataset y también el número de valores dentro de este dataset. Si se trata, como en este caso, de un dataset derivado, que quiere decir que es un dataset seleccionado, vamos a tener también acceso al dataset fuente, al dataset de origen, desde donde voy a poder realizar toda la customización completa, lo que os he explicado anteriormente. Y por supuesto, en esta parte de información también voy a tener acceso a metadatos. Vais a ver ahí que a través de esta parte vamos a tener también acceso a Add to My Datasets. Esto es una opción que va a aparecer únicamente si vosotros sois usuarios registrados. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con la parte, con la información, que es lo que estamos buscando ahora mismo. En la segunda parte, la parte de selección y personalización. En primer lugar, voy a tener mis diferentes dimensiones organizadas en una parte que es las filas, en otra parte que es la columna y luego después otra parte a la derecha, donde voy a poder tener diferentes dimensiones. Hay dimensiones que están organizadas, que tienen múltiples posiciones y que están utilizadas para crear columnas y tablas. Yo, por ejemplo, aquí en la posición tiempo voy a tener seleccionadas, me van a aparecer valores de 10 valores temporales cuando hay 49 valores disponibles. En el caso, por ejemplo, de la frecuencia del tiempo, que es anual, esa es una dimensión única, es lo que tenéis aquí. Entonces, yo aquí no voy a poder filtrar ni seleccionar nada porque es una única dimensión. Y en
en esta parte de la derecha tenemos dimensiones con múltiples posiciones que se van a utilizar para visualizar diferentes tablas. Y en la parte de arriba vamos a ver el botón para poder actualizar, perdón, no actualizar, sino personalizar nuestro dataset. Cada vez que veis el icono de el lapicero con una especie de papel, eso quiere decir que es la manera de customizar nuestro dataset. Lo podemos customizar aquí, si vamos a todas las dimensiones, en el botón azul, o lo podemos customizar para cada dimensión individual si vamos al icono de cada dimensión individual, lo que os he marcado en amarillo. También es posible, al personalizar el diseño de la tabla, arrastrar y soltar para intercambiar posiciones en la tabla, para ver cómo voy a poder visualizar esta tabla. Por ejemplo, aquí yo podría intercambiar la dimensión geográfica por el tiempo, intercambiarlas, o podría, por ejemplo, la dimensión de unidad, la podría arrastrar y la podría visualizar debajo del tiempo. Esto es, por ejemplo, un ejemplo. Lo que tenéis debajo, perdón, es un ejemplo de lo que se me ha ido, perdonad. Vale. Esto lo vamos a ver online, así que bueno, pero que sepáis que existe. También es posible a través del filtrado o a través de la customización filtrar elementos de la tabla, por ejemplo, la dimensión geográfica. Aquí os muestro un ejemplo de un dataset que contiene datos regionales. Lo vamos a ver luego en directo, pero sería posible, imaginaos, yo aquí tendría, el dataset sería un dataset que voy a tener tanto los agregados europeos como todos los datos a nivel clasificación geográfica regional NUTS 2. Entonces yo imaginaos que solamente quiero seleccionar las regiones españolas. Pues a través de este filtrado sería posible hacerlo bien con diferentes filtros que tenemos a nivel geográfico, bien a través del campo de búsqueda que tenemos, que también sería posible hacer este filtrado, como os mostraré después. Y hay diferentes botones que nos van a ayudar tanto para seleccionar como para anular la selección. Porque a veces si queremos seleccionar, imaginaos todos los países, pues en lugar de ir uno por uno clicando, es mucho más fácil utilizar estos botones, selecciona todos o anula la selección de todos. También es posible modificar el formato dentro de nuestras tablas, dentro de nuestros datos. Entonces, para modificar el formato tenemos una ventanita que se llama Format Options. Tenemos opciones generales que son, por ejemplo, si queremos mostrar el texto, normalmente, por ejemplo, en la dimensión geográfica, en nuestros datasets nosotros mostramos solamente el texto, por ejemplo, Unión Europea. Pero imaginaos que queremos mostrar también el código. O solamente nos interesa mostrar los códigos, o el código o el texto. O, por ejemplo, hay determinadas dimensiones. Yo, por ejemplo, en la dimensión de un indicador, si lo tengo por clasificación de actividad económica NACE, imaginaos que yo quiero que se muestre solamente en esta dimensión pues, el código y el texto. Pues entonces elegiría dimensión específica. También existen unas opciones específicas pues, para eliminar las celdas que estén vacías, si yo a lo mejor no las quiero mostrar en nuestra tabla. También, por ejemplo, puedo seleccionar mi paleta de color. Esto es más pues, tanto para los gráficos como para los mapas, etc. Entonces, hay diferentes opciones.
Que sepáis que estas opciones para modificar el formato van a ser aplicables a las descargas que se realicen en Excel, pero no en otro tipo de formatos. Para realizar este tipo de modificaciones en otro tipo de formatos, tendremos que irnos a otra parte de opciones avanzadas, como explicaré posteriormente. En cuanto a la selección y personalización, para mí lo más práctico es directamente, si vais a un dataset y lo que veis no es lo que os interesa, vosotros queréis personalizar vuestra tabla, para mí lo más práctico es inmediatamente hacer la personalización completa a través del botón azul, del botón Customize Your Dataset. ¿Por qué? Este es el consejo que os doy porque a través de este botón vais a poder customizar, personalizar completamente todas las dimensiones de vuestra tabla, sin ir dimensión por dimensión, porque las tenéis todas juntas y podéis ir haciendo podéis ir eligiendo en todo momento lo que os interesa de cada dimensión. Luego después tendríais que salvar la elección y entonces ya ahí, cuando una vez que hemos personalizado, que hemos elegido todo lo que queremos respecto a las diferentes dimensiones, por ejemplo, tiempo, sexo, entidad geográfica, etcétera, pues salvamos y entonces vamos a ir a la visualización de nuestra tabla. Pero ya os digo que lo más fácil para mí cuando queréis personalizar es directamente ir a este botón, a Customize Your Dataset. Ya hemos customizado nuestra tabla, la hemos personalizado. Y vamos a ver cuáles van a ser las diferentes opciones de visualización. Nosotros tenemos, en este caso, por defecto, la visualización que va a ser la visualización de la tabla de acuerdo a la personalización que hemos hecho. Pero imaginaos que a mí no me interesa ver los datos en una tabla, me interesa ver un gráfico de líneas, un gráfico de barras o un mapa. Pues entonces iría a la parte de la izquierda, a las diferentes opciones de visualización y visualizaría mis datos de esa manera. Se puede destacar un elemento en mi visualización, por ejemplo, con la opción Highlight. Imaginaos que yo digo, yo quiero comparar los datos de España con los datos de Alemania. Imaginaos, aunque aquí tenga muchos datos, porque esto es la tabla, pero luego después, por ejemplo, en el gráfico de barras, el gráfico de líneas, voy a tener de una manera destacada tanto Alemania como España, que son mi selección. Si nosotros no hemos hecho ninguna selección previa, no hemos utilizado highlight, tanto en el gráfico de líneas como en el gráfico de barras, la selección un poco por defecto va a ser la Unión Europea y la zona euro. Pero bueno, que sepáis que es posible un poco resaltar o destacar el país que a mí me interese. Y si en determinado momento mi personalización lo que quiero hacer es volver a la presentación del dataset por defecto, pues siempre puedo hacerlo. Una vez que ya he customizado mi tabla, ya sé, esa es la visualización que quiero. ¿Cómo descargar los datos? En muchos casos, pues, sobre todo para los usuarios a lo mejor no experimentados, pues la opción que voy a elegir va a ser, quiero descargar la opción de los datos, imaginaos, en Excel. Para descargar los datos hay una pestañita, bueno, un icono que es Download, y a través de este icono Download se nos van a presentar en primer lugar las opciones básicas de cómo hacer una descarga de datos. Que sepáis que cuando nosotros tenemos nuestra tabla hay tres posibilidades de descarga diferentes. Una, solamente las dimensiones que yo veo en ese momento en la tabla. Otra, todas las dimensiones que yo he seleccionado pero que no están necesariamente en mi tabla. A lo mejor yo he seleccionado en la parte aquí derecha donde pone dimensiones, yo he seleccionado como sexo total females and males, total hombres y mujeres, pero yo en la tabla que estoy visualizando en ese momento solamente veo el total.
pero mi selección cubre también la selección de hombres y mujeres. Si yo selecciono para hacer el download All Selected Dimensions, voy a tener una tabla Excel con 3 páginas, una que va a contener los datos para total, otra que va a contener los datos para hombres y otra que va a contener los datos para mujeres. Y en tercer lugar hay una opción que es la descarga del dataset completo. Entonces, bueno, que sepáis, esto es bastante importante pues para ver qué es lo que a mí me interesa en realidad descargar de mi visualización. El formato, aquí están los formatos básicos de descarga. Si queréis el formato Excel, es el que está por defecto. Y luego hay diferentes opciones, que es, por ejemplo, incluir las etiquetas o no. Las etiquetas son muy importantes, son un poco como los metadatos, nos van a ayudar, nos van a dar información sobre los datos. Si, por ejemplo, nosotros queremos saber si son datos que ha habido una ruptura en las series, si son datos que son provisionales, etcétera. Toda esta información nos la dan las etiquetas, las flags, pero a lo mejor en determinados momentos, oye, para hacer determinados cálculos, etcétera, a mí no me interesa tener estas opciones de flags en mi tabla Excel. Entonces, a lo mejor me interesa no incluirla. También está la opción comprimir el fichero o aplicar mis ajustes. La opción de aplicar mis ajustes es en el caso en el que yo sea un usuario registrado. Entonces voy a poder tener ajustes preseleccionados, entonces voy a aplicar mis ajustes. Hay unas opciones avanzadas que vamos a ver también, que son mucho más complejas. Son para usuarios que normalmente utilizan los datos en modo masivo y sobre todo para conectarlo con aplicaciones, con servicios API, etc. Entonces, bueno, eh, esto es un poco las opciones simples de la descarga de datos. Aquí tenéis una descripción de los diferentes formatos de descarga. Sobre esto no me voy a entretener, pero he considerado oportuno describiroslo en el caso en el que luego, bueno, pues queráis tener esta presentación y aquí os queda bastante bien explicado. Esto serían las opciones avanzadas de la descarga de datos, es la parte derecha. En la parte izquierda es cómo llegar a las opciones avanzadas, lo que hemos visto antes. Entonces, bueno, tenemos, como os he dicho, unas opciones mucho, mucho más complejas que simplemente la hemos dividido porque antes estaba todo como mezclado, por decirlo de alguna manera. Pero que sepáis que esta pestañita de las opciones de descarga, las opciones avanzadas, la estamos todavía mejorando. Entonces, seguramente que si utilizáis el Data Browser a principios de año, en unos meses vais a tener algunos cambios. Pero un poco los principios van a ser los mismos. Simplemente siempre tratamos de hacer los cambios que sean un poquito menos complejo, más fácil de utilizar para los usuarios. Para los usuarios avanzados, como os he dicho, hay una descarga automática de los datos a través de interfaces de programación avanzada, de API. Tenemos 4 API que admiten el protocolo REST con varios formatos de datos que se pueden utilizar para automatizar consultas recurrentes en la base de datos de Eurostat. Hay gente que, por ejemplo, utiliza esto, pues imaginaos, para crear sus visualizaciones de datos y que estas visualizaciones siempre contengan los últimos datos disponibles. Pues para esto se utilizan web services ligados a este tipo de links. La guía del usuario contiene una sección dedicada que va a explicar cómo utilizar todo este tipo de protocolos avanzados. Y se accede a través del menú de descarga, a través de Download, Advanced Settings y
es posible, como ahí veis en la parte amarilla, es posible hacer una copia de este URL que puede ser utilizado después por estas interfaces si queréis, estas API, si queréis utilizar los datos de Eurostat. Y tenéis, como os he dicho, la guía del usuario específicamente destinada a este tipo de información, que por supuesto es mucho más compleja. Es más para programadores, para otro tipo de usuarios. Si hemos customizado una tabla y queremos utilizarla en el futuro, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Es posible crear un enlace, un bookmark, eh, porque así, bueno, vamos a poder reutilizarla en el futuro, no vamos a tener que volver a personalizarla de nuevo, podemos tenerla disponible en todo momento. Para crear estos bookmarks se puede bien copiar el URL directamente o bien copiar el título junto con el código del dataset y el enlace. Esta es la opción preferida, digámoslo así, si vosotros sois personas que necesitáis citar el dataset. Bueno, pues el link con la copia del título con el link sería la opción un poco preferida. Y que sepáis, si estáis registrados en el Data Browser, se puede asignar un nombre a nuestro bookmark que puede facilitar la organización de los bookmarks dentro de toda la opción de My Datasets. Es decir, imaginaos, yo he creado una customización de una tabla de comercio sobre el comercio agrícola de los países de la Unión Europea y pues yo pongo un nickname, exportaciones agrícolas. Y entonces para mí es mucho más difícil, mucho más fácil de gestionar que si tuviese pues, muchísimos códigos que se refieren a la misma base de datos, pero que a lo mejor son otro tipo de exportaciones y no las exportaciones agrícolas. Como os he dicho, hay unas funcionalidades, muchas ventajas para los usuarios registrados. Para poderse registrar hay que crear una cuenta en EU Login. Os doy ahí el link desde donde os podéis registrar. Es un sistema de identificación que está utilizado en todos los sitios web de la Comisión Europea, que va a permitir suscribiros al sistema de alertas. Y en cuanto al Data Browser, lo que os va a permitir es poder guardar datasets, categorías. Las categorías es, imaginaos, en lugar de un dataset concreto, a mí me interesan todos los datasets que se refieren al transporte aéreo de pasajeros. Bueno, pues eso sería una categoría, me va a permitir conservarla. O mis enlaces favoritos que dan acceso a mi tabla customizada. Pues todo eso lo tendríamos a través de el acceso del usuario registrado. Y también sería posible predeterminar el formato de mi descarga. Si yo siempre quiero que me aparezcan los datos, siempre quiero remover las celdas que estén vacías, siempre quiero que me aparezcan en determinadas dimensiones, no solamente el texto, sino también el código, o solamente quiero que me aparezcan los códigos, todas estas funcionalidades predeterminadas serían para los usuarios registrados. También es posible suscribirse a un sistema de alerta por email para recibir información sobre la actualización de mi dataset. Entonces, si yo hay un dataset que me interesa mucho, podría registrar, suscribirme y recibir unas alertas directas. Que esto en algunos casos es bastante interesante, lo sé, para algunos usuarios. Sé que ahora tenéis la cabeza como llena de información porque evidentemente han sido muchas cosas, mucha explicación al mismo tiempo. Entonces vamos a practicar directamente.
a través de, utilizando el Data Browser, utilizando la herramienta. Yo aquí os he puesto dos ejemplos que son como muy reales. Por ejemplo, imaginaos que queremos comparar el desempleo de las regiones españolas por nivel de educación o por sexo con la media de la Unión Europea. O incluso lo podemos comparar con otras regiones europeas. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo utilizaríamos el Data Browser? O, por ejemplo, queremos saber en qué país de la Unión Europea los hogares gastan más, dedican más parte de su de su gasto a comunicaciones respecto a otros países de la Unión Europea. Entonces, bueno, sin más dilación, os voy a enseñar lo que un poco yo haría de una manera muy, muy, muy práctica. No os voy a volver a enseñar todas las opciones, pero simplemente para que veáis, bueno, todo lo que está disponible. Vamos a empezar por la segunda opción, que es un poco la más facilita. ¿En qué país de la Unión Europea los hogares gastan más en comunicaciones? Bueno, pues directamente, si yo voy a la base de datos de Eurostat, se está abriendo la pantalla. Como veis, aquí tendríamos, yo aquí estoy ya dentro del Data Browser, aquí tendríamos, como veis, la opción de ir al árbol de navegación avanzado o no. Si yo no cambio esta pestaña, el árbol de navegación continúa tal y como lo tengo. Entonces, imaginar que yo digo, yo tengo que ver el consumo de los hogares. Bueno, por tipo, pues simplemente aquí puedo Household Consumption Expenditure y me daría opción a muchísimas, Perdona, ¿Sí? perdona, Ana, es que no se ve ahora nada. Ah, ¿no veis nada? Ahora se ve una pantalla, un rectángulo en gris y no vemos nada. ¿No veis nada ahora? ¿No lo veis? No, no. Eh, vale, esperad un momentito. Esperad un momentito que que lo que voy a hacer va a ser, voy a abrir otra página. Voy a salir de la página que estoy compartiendo, ¿vale? Y voy a compartir otra página. Por favor, decidme si ahora sí que lo veis. Y Ana, ahora se ve correctamente. Es una cuestión de que por defecto se me ha abierto Chrome y, perdón, Edge y no sé por qué, bueno, no funcionaba. Vale, bueno, pues entonces voy a empezar. Aquí estaría ya dentro de la herramienta del Data Browser. Esto es lo que os he explicado anteriormente, que si yo cambio esta pestañita, yo voy a pasar del árbol de navegación normal al árbol de navegación avanzado. Em, entonces, bueno, en este caso, lo que voy a hacer va a ser, eh, pues para ayudarme, diría, voy a buscar el gasto de los hogares, que es lo que quiero buscar, cuál es el gasto de los hogares por tipo de consumo. Vale. Entonces, aquí, bueno, la verdad es que aquí tengo... aquí se me dan como diferentes opciones. Entonces, bueno, pues
yo sé que este set de datos en este caso va a ser, no es justamente el dataset que os quiero mostrar, pero bueno, tendréis aquí como diferentes opciones si lo quisierais buscar a través de esta página. Yo os quiero mostrar los datos a través de lo que serían las cuentas nacionales, que sería lo que nos daría unos datos más recientes sobre el consumo de los hogares. Aquí, por ejemplo, sería interesante, si a lo mejor yo no estoy encontrando lo que busco directamente en el dataset, a través del árbol de navegación, también podría ver pues, cuál es el último artículo que ha publicado Eurostat en Statistics Explained o como artículo sobre el gasto de consumo de los hogares y ver qué tipo de dataset se está utilizando. Entonces, aquí, por ejemplo, pues voy a ir a ver, estoy aquí. Voy a ir a este dataset, que es el consumo final de los hogares, de acuerdo al tipo de consumo, y voy a abrir el Data Browser. Como veis, aquí tendríamos toda la información disponible, lo que os he dicho anteriormente. Esta parte de aquí que nos la he dicho es el código DOI, es lo que se utilizaría también si queréis, por ejemplo, citar, etcétera, podéis copiar directamente también esta referencia. Entonces, yo aquí tengo una tabla donde tengo realmente todos los elementos. Entonces, yo aquí digo, bueno, quiero saber cuál es el país que gasta más por ejemplo, en comunicaciones. A mí no me interesa tener todos estos agregados europeos. Yo aquí tengo el consumo total de los hogares, no lo tengo desglosado por tipo de consumo, con lo cual yo tengo que customizar mi tabla. Esto no es a mí lo que me interesa. Entonces, directamente, yo, sin perder más tiempo, sin ir dimensión por dimensión, yo lo que haría sería directamente ir al botón azul y customizar tu dataset. En primer lugar, tendríamos la dimensión tiempo. Aquí, por ejemplo, pues vamos a tener varias opciones. Siempre todas las posiciones significa que todas las posiciones de tiempo estarían seleccionadas. Si, por ejemplo, el jueves, que es cuando se va a actualizar concretamente estos datos, con los datos del año, con datos nuevos del año 2023, si estos datos hemos seleccionado todas las posiciones en nuestra tabla y creamos un enlace, el año 2023 va a aparecer automáticamente, ¿vale? En el enlace que tengamos guardado, en el bookmark que tengamos guardado. Static Positions es si yo quiero seleccionar alguna de las posiciones. Imaginaos que aquí solamente me interesa seleccionar desde el 2020 al 2023. Pues para esto lo más fácil sería anular la selección y seleccionar 2020-2023, por ejemplo. Podría hacerlo así. O puedo ir a Fixed Time. Fixed Time significa que yo en mi visualización siempre voy a mostrar los últimos, por ejemplo, 4 periodos o 6 periodos. O si yo selecciono los últimos 4 periodos y voy a tener los datos de 2000 hasta el 2023. Y si selecciono, y entonces, por ejemplo, cuando se publiquen los nuevos datos del 2024, en mi tabla voy a tener datos desde el 2000, en lugar de tener desde el 2019, voy a tener desde el 2020. Es decir, esto es muy útil si vosotros siempre queréis mostrar los últimos periodos disponibles
los últimos 10 periodos, por ejemplo, o 4 periodos. Y luego también tenemos la opción de From to. Esta opción me permite, si yo digo, yo quiero seleccionar desde el año 2020 hasta el último periodo disponible. Yo lo dejo así y ya, si hay nuevos datos, por ejemplo, cuando haya nuevos datos para el 2024, directamente yo en el enlace que he creado siempre voy a tener esos nuevos datos del 2024. Si yo, en lugar de hacerlo así, yo digo 2023 y creo un enlace posteriormente, cuando haya datos nuevos de 2024, esos datos nuevos de 2024 no me van a aparecer en el enlace. Entonces, bueno, que sepáis que si vosotros dejáis las available period en vuestra dimensión, cuando vosotros estáis creando una tabla, siempre en los enlaces creados vais a tener los últimos datos disponibles. Entonces, esto es una ventaja. Una vez que ya tenemos seleccionado el tiempo, bueno, aquí yo no lo voy a hacer así, por ejemplo, ahora voy a seleccionar. Ana, Sí, hola. hola, otra vez se ha quedado en Perdonad, negro. perdonad, sí. Ha habido un problemilla con las pantallas. Em, a ver, entonces, en este caso, yo voy a seguir con mi selección imaginaos, del tiempo. Voy a decir from to, voy a decir, por ejemplo, desde, no sé, el año 2010 hasta el último periodo disponible. Y ya lo tengo seleccionado. Como entidad geográfica, a lo mejor a mí no me interesan todos estos agregados europeos. Lo único en este caso que quiero comparar son, por ejemplo, los países. Pues en este caso digo, vale, de acuerdo. Yo lo único que quiero comparar son países europeos. No quiero compararlo con la media europea ni nada de eso. Entonces, podría aquí expandir mi selección para tener una mejor visualización. Y aquí yo seleccionaría, por ejemplo, bueno, en primer lugar, cuando estamos aquí, deseleccionamos, porque si no, nos aparecerían todos los elementos de la selección previa. Perdón, deseleccionamos. Y aquí, imaginaos, digo, solamente quiero mostrar los países y territorios. Vale, de acuerdo. Selecciono todo. Y ya tengo en mi tabla solamente los países y territorios. Que digo, vale, quiero todos los países y territorios, pero también quiero con el agregado europeo. Pues voy aquí a agregados y selecciono el agregado europeo. Y como veis, tengo el agregado europeo y todos los países y territorios. ¿Qué pasa? Que no quiero todos los países que no pertenezcan a la Unión Europea. Pues yo puedo deseleccionar, por ejemplo. Entonces ya tendríamos aquí nuestra dimensión tiempo y nuestra dimensión geográfica seleccionada. Ahora vamos a seleccionar cuáles van a ser, cuál es el tipo de consumo que nos interesa. Por defecto está el consumo total. Yo lo voy a quitar. A mí ahora mismo lo que me va a interesar va a ser, por ejemplo, los grandes grupos de consumo. Imaginaos, ¿no? Entonces, en este caso, vosotros veis que estos códigos están estructurados de acuerdo a, hay una especie de jerarquía. Hay códigos más agregados, por ejemplo, alimentación y bebidas no alcohólicas, que tienen 4 dígitos, o códigos y códigos que están más detallados, que tienen 5 dígitos. Yo en este caso voy a decir, yo quiero los diferentes grupos de consumo que sean de verdad, pues totalmente lo más agregado posible, digámoslo así. Pero yo no conozco los códigos. ¿Cuál es una manera fácil de filtrar? Yo, por ejemplo, aquí podría hacer, puedo hacer FP, que es como empieza este código, que lo estáis viendo,
y podría poner dos interrogaciones así y eso me dice el número de dígitos, o sea, me indica el número de dígitos que tiene, con lo cual yo ahora podría hacer check all y todos los grupos desglosados me van a aparecer, ¿de acuerdo? Entonces tengo todos los grupos, digamos, de categorías de consumo a nivel más agregado. Entonces, bueno, pues los voy a seleccionar todos y comunidad de medida. Comunidad de medida tengo diferentes unidades de medida. Vale, en este caso tengo muchos tipos de medidas diferentes. Voy a deseleccionar y voy a decir, yo lo único que me interesa aquí es el porcentaje total, que es el porcentaje total de consumo. Pues entonces ya tendría aquí un poco mi selección. Time frequency, en este caso, no tendríamos que hacer nada porque estos datos solamente están disponibles, son unos datos anuales. En algunos casos tenemos tablas de datos donde tenemos datos anuales, mensuales y trimestrales, con lo cual podemos solamente seleccionar ese tipo de datos. Entonces, bueno, que sepáis que existe también esta posibilidad de settings, de ajustes, donde puedo excluir posiciones que no tengan datos, ¿vale? Esto es ya un poco más avanzado. Yo esto normalmente no lo toco nada, pero bueno, que sepáis que existe. Entonces ahora mismo yo ya tengo toda mi personalización. Aquí en la parte derecha abajo se me va a decir la talla, porque en algunos casos vosotros podéis hacer una customización que supere el número de celdas permitidas. Entonces esta parte de abajo os va a salir en rojo. Entonces es importante pues que sepáis un poco la talla de esta visualización. Yo aquí ya tengo la personalización hecha y voy a ir a Save and Go to My Data View. Entonces, en este caso, vais a ver que yo por defecto, yo voy a tener yo voy a tener solamente el agregado europeo, que es el que he elegido, todos los países de la Unión Europea, sin todo el resto de los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, etc. Y desde el año que he elegido, que es el año 2010. ¿De acuerdo? Sí digo, quiero resaltar que en cada momento se me resalte España y, por ejemplo, la Unión Europea. Pues puedo hacer lo mismo. Aquí puedo seleccionar el agregado europeo y puedo seleccionar España. Y en nuestra visualización lo vamos a tener resaltado. Que yo digo, yo quiero mostrar esto, pero no como una... bueno, perdonad, que es que esto es importante. A través de estos pequeños iconos yo puedo jugar con mi tabla y puedo mostrar los elementos bien en filas, bien en columnas. Entonces, bueno, esto siempre se puede jugar con ello. Entonces, ¿cuál era el elemento que que nos habían preguntado? Es ver qué país gasta más en comunicaciones respecto al consumo total. Pues aquí yo selecciono comunicaciones, porque acordaos de lo que os he dicho antes, yo he hecho una selección con múltiples dimensiones. Entonces, esto es lo que estoy visualizando ahora, pero yo puedo seleccionarlo de tal manera que yo ahora mismo cambie la tabla y vaya a visualizar otra de las dimensiones que he elegido. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que he elegido? He elegido comunicaciones. Entonces, una manera pues, muy fácil de ver cuál es el gasto total en comunicación, cuál es el gasto más elevado de comunicaciones, cuál es el país de la Unión Europea que los hogares destinan más a comunicaciones. Voy a elegir el año 2022, que es el último año completo. Los datos del 2023 estarán completos el jueves, por ejemplo. Entonces, aquí vais a ver que
puedo hacer ya directamente de mi tabla, puedo directamente ver que el gasto, si hago un filtrado, hago un filtrado de más grande a más pequeño, ya directamente puedo ver que el país que tiene más gasto en comunicaciones es Bulgaria. Podéis ver aquí cuál es la diferencia con España, con la media europea, y podéis ver el país que gasta menos donde los hogares destinan menos a comunicaciones, que es Luxemburgo. Entonces, bueno, esto ya es muy útil porque ya puedes ver en tu tabla, te da mucha información sobre los datos. ¿Qué pasa? Si yo quisiera, por ejemplo, mostrar esto a través de un gráfico de líneas, pues yo iría aquí y entonces aquí me aparecerían los dos países que yo he seleccionado por defecto, que serían España y la Unión Europea. Si yo en este caso no hubiese seleccionado ningún país por defecto, aquí a mí me aparecerían todos los países de mi tabla, ¿de acuerdo? Es porque he seleccionado dos países por defecto y entonces son los que me aparecen en mi gráfico de líneas. En este gráfico de líneas se puede hacer un zoom o se puede también exportar la tabla, si necesitamos exportarla. Gráfico de barras, pues gráfico de barras pues sería un poco lo mismo. Aquí nos aparecerían, tenemos el año 2023, que es el último año disponible. Como en el año 2023 hay muy pocos países disponibles, no son los que... Este es el año en el que yo estoy tomando de referencia, ¿no? Para mostraros un poco los datos. Y aquí pues tendríamos nuevamente España, la Unión Europea, tendríamos Bulgaria, tendríamos Luxemburgo. Podríamos ir año tras año, podríamos visualizarlo. También podríamos, lo que os he dicho, exportar la tabla o, bueno, si queremos, pues también existe la opción de los mapas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en el mapa, pues tendríamos muchas opciones, pero bueno, en la leyenda, por ejemplo, aquí en el periodo, tendríamos que seleccionar el año que nos interesa y también podríamos exportar el mapa. Los mapas tienen muchísimas opciones también. Estos son todo opciones mucho más avanzadas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir a nuestra tabla otra vez. Y yo voy a decir, bueno, yo ahora mismo lo que quiero hacer es descargar mi tabla. Lo quiero descargar, por ejemplo, en Excel. Entonces, para descargarla en Excel, si yo seleccionase la primera opción, que es Only Display Dimensions, quiere decir que solamente los datos referidos al gasto en comunicaciones me aparecerían. Cuando en realidad yo aquí tengo muchísimos datos seleccionados, tengo muchísimos diferentes tipos de consumo seleccionados y a mí me interesa seleccionar todo. Entonces, ¿qué es lo que haría? Yo aquí seleccionaría All Selected Dimensions. Incluiría los flags, yo aquí no quitaría nada y directamente pues haría una descarga del fichero. ¿De acuerdo? Entonces, la descarga del fichero me aparecería. Espero que no se ponga ahora en negro la pantalla. Porque os quiero mostrar cómo el fichero aparece realmente las diferentes páginas. Perdón, que parece que ahora no se quiere abrir. Bueno, que sepáis que realmente aquí, cuando nosotros descargamos el fichero, la tabla Excel nos aparecería en diferentes páginas y cada página tendría uno de los diferentes tipos de consumo. ¿De acuerdo? Si nosotros, por ejemplo, imaginaos que quisiésemos visualizar todos nuestros elementos aquí directamente para cada año concreto,
pues imaginaos que yo podría hacer, bueno, voy a ponerlo nuevamente en la selección que tenía original de los países sin hacer el filtro en orden descendente. Puedo directamente, por ejemplo, hacer un drag and drop y directamente aquí me van a aparecer los diferentes tipos. En este caso, bueno, si quiero ver todo directamente, pues me va a aparecer así. Y puedo, por ejemplo, para cada año, aquí si voy perdonad, a 2022, que es los años con el tipo de datos completos, pues voy a tener para cada elemento de consumo, voy a poder ver exactamente, bueno, voy a poder jugar con la tabla y voy a poder ver qué país tiene el consumo más elevado en cada tipo de consumo, en salud, en transporte, en comunicación, etc. Entonces, bueno, esto es pues muy interesante. Que yo quiero crear un enlace, un bookmark con mi tabla. Entonces voy aquí directamente a Share Bookmark y entonces este bookmark voy a tener la opción de copiarlo o bien copiarlo con una URL o copiarlo con un título y un link, que es lo que os he dicho anteriormente. Entonces, bueno, también voy a tener opciones de compartirlo a través de mis redes sociales. ¿De acuerdo? Si yo aquí hiciese el login, a mí aquí me aparecerían pues, las diferentes opciones pues, para poder añadir este dataset a mis datasets o dentro de lo que es la pestañita login podría ver cuáles son mis datasets, por ejemplo, todos mis datasets, mis diferentes categorías, los bookmarks que yo tengo creados. También podría, por ejemplo, directamente vaciar mi lista. Y aquí cuando creamos el bookmark, como veis, ahora me aparece la opción, por ejemplo, nickname. Entonces, bueno, pues lo puedo salvar o puedo ir a todas las opciones de las opciones avanzadas de bookmarks. Entonces, bueno, no me voy a extender demasiado. Esto es un poco, en general, lo que parece una cosa muy básica, pero simplemente con lo que os he enseñado es una opción muy fácil de cómo poder utilizar las diferentes visualizaciones a nuestro favor y cómo poder extraer los datos. Si aquí voy a Default View, voy directamente otra vez al dataset por defecto, a mi visualización por defecto. Entonces, bueno, voy a volver otra vez a lo que es la presentación. Simplemente deciros que si necesitáis ayuda, porque yo sé que esto ahora es muy denso, seguro que tenéis muchas cosas en la cabeza y lo más importante realmente es practicar. Si necesitáis Ana, ayuda, ¿sí? Ana, perdona, otra vez se ve la pantalla en negro. Ah, a ver. Ahora ya. Parece que tarda unos segundos. Vale, vale. Perdón, Perfecto. ¿la veis ahora? ¿La veis ahora? Es que, Sí, ya está perfecto. vale, perdonad. Vale. Entonces, vamos a tener la guía del Data Browser, donde vamos a tener toda la información respecto al Data Browser. Esta guía también la estamos rehaciendo, entonces hay algunas secciones, sobre todo las más avanzadas, que a lo mejor vais a ver que está en proceso que estamos trabajando en ello. Lo que os aconsejo siempre es que en las diferentes
¿cómo decirlo? Las diferentes dimensiones o las diferentes opciones, pop-ups que nos aparecen en el data browser, vamos a tener una especie de icono con un símbolo de interrogación, y esto es la ayuda contextual. Pues también ahí podéis clicar y entonces te da información respecto a esa parte concreta del data browser. Entonces esto es también muy interesante. Y luego después que sepáis que nosotros tenemos una ayuda al usuario general. eh, Tenemos la guía de la página web con preguntas frecuentes, que no tienen por qué ser necesariamente del data browser, puede ser de otro tipo de información sobre Eurostat. Nos podéis contactar a servicio de ayuda al usuario. Es un servicio que se da en 20 idiomas. Y hay uno especial para instituciones y media y fact checkers. Y entonces aquí, bueno, pues podéis siempre contactar al servicio bien por email, bien a través de la aplicación que tenemos en la página web, bien por teléfono. Aquí tenéis todos los detalles sobre cómo contactar directamente. Y lo que os aconsejo realmente también es que sigáis a Eurostat en las redes sociales, porque es la mejor manera de manteneros informados sobre nuestros últimos productos y servicios. Si tenéis alguna pregunta, si queréis enviarme vuestra opinión sobre el Data Browser, cualquier problema que podáis tener en el Data Browser, por favor, podéis contactar también a mí directamente. Eh, He intentado hacerlo lo más condensado posible, pero evidentemente estoy viendo que no me ha dado todo el tiempo que querría. Pero considero que es importante que tengáis tiempo para preguntas. Así que muchísimas gracias por la atención. Perdonad por los pequeños fallos cuando se quedaba la pantalla en negro. Y bueno, ya dejo paso para las preguntas. Gracias, Ana, por, por hacerlo tan fácil a pesar de lo complejo que parece. En la pantalla, no sé si vemos la misma, es la pantalla de Eurostat, ¿verdad? Sí, Final Action Expenditure, esa es la que tú tienes también, ¿verdad? sí. Vale. Como nos has comentado que podemos contactar contigo, si puedes dar un correo electrónico para aquellas personas que quisieran escribir o contactar. Sí, está en la presentación. Vale. Sí, yo creo que a lo mejor la presentación se puede hacer disponible, ¿no? Para que cualquier persona, el webinar pueda estar disponible para que cualquier persona lo pueda aprovechar. Sí. La presentación PowerPoint. Entonces, bueno, ahí tenéis en cualquier caso mi contacto directo, o si no el contacto a través del servicio al usuario. Vale. Sí, haremos, bueno, este webinar va a quedar en el canal YouTube del Centro de Documentación Europea de Extremadura y también facilitaremos tu presentación para que todo el mundo pueda verlo con más detenimiento. Y nada, ahora mismo de nuevo tenemos la pantalla en negro. No sé si tú quieres poner algo, si no ponemos aunque sea el canal. ¿Estáis ahora viendo algo? Sí, sí, Ahora sí, ¿no? La pantalla, sí, la página web de Eurostat. eso es, eso es. De acuerdo. Vale, pues pasamos en la pestaña de preguntas y respuestas. Hay varias. La primera es pregunta Rosalía Cascón Pereira, ¿qué son los metadatos? Pues los metadatos es toda la información que está asociada a los datos, que nos dice cómo tienen que ser esos datos. Es decir, voy a poneros un ejemplo. Bueno, aquí si nosotros vamos a la pestaña Data, vais a tener acceso a toda la parte de calidad sobre las estadísticas europeas. Eh, es decir, los metadatos son importantes porque los países, por ejemplo, nos tienen que enviar los datos de acuerdo a una determinada estructura. Nosotros no hay unos metadatos determinados
estructurales que tienen que ser enviados y proporcionados a Eurostat, y todos los datos tienen que cumplir esa serie de requisitos. Entonces, toda la información sobre los metadatos lo tenéis en esta página, Data, Metadata, Overview, con la referencia a todos los metadatos y toda la explicación metodológica. Te voy a enseñar de manera práctica cómo son los metadatos. Pues, por ejemplo, si yo estoy aquí en esta página, el metadato, por ejemplo, del dataset que hemos estado visualizando ahora sería este, que corresponde a las cuentas nacionales. Entonces, aquí tendríamos todos los elementos estructurales que son obligatorios para este conjunto de datos, que tienen que ser enviados por los países de esta manera y con esta presentación. Es decir, se nos tiene que añadir toda la información sobre el periodo de referencia, la confidencialidad, cuál es la política de publicación, la frecuencia de difusión. Todos estos elementos tienen que estar disponibles, y estos metadatos están disponibles para todos los datos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que nos garantiza que estos datos sean unos datos armonizados, que sean unos datos seguros, que sean unos datos en los que podamos confiar. Entonces, por eso los metadatos son tan importantes, porque nos va a hacer que podamos comparar peras con peras, manzanas con manzanas, que vamos a poder comparar los datos y crear los agregados europeos. Espero Vale. haber respondido a la pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta que hace Mónica Gómez. En el registro de la web, ¿es posible que valga el mismo login de la página de Funding and Tenders Portal o tendría que ser uno nuevo? Gracias. Sí, no estoy familiarizada con esa página, pero si se trata del EU-Login, si en esta página es la página del EU-Login, entonces sí, serviría la misma. Cuando yo voy aquí, el EU-Login bueno, ahora es que ya me lo ha cogido directamente. eh, pero si la página que dice la participante es una página a la que se accede a través de EU-Login, es el mismo login, es lo mismo. Si no, no. Lo que pasa que es que yo esa página, la página de los contratos, etcétera, no estoy muy familiarizada con ella, entonces no sé si utiliza este sistema. Pero en general, todas las páginas web de la Comisión Europea utilizan EU-Login, y es el mismo sistema. Si uno está registrado en EU-Login, puede utilizar todo el resto de las páginas de la Comisión Europea y los servicios. Nuria, no se te oye. ¿Sí? Gracias, perdón. Rafael Gómez Galán pregunta, ¿habéis realizado alguna experiencia de integración de los datos en formato tabla u otros con programas de inteligencia artificial como el ChatGPT? Y si es así, ¿qué utilidades añadidas se puede obtener? Gracias. Pues ahora mismo realmente esto es un poco el futuro, ¿no? Eh, Nosotros dentro de Eurostat hay una unidad que se encarga de la modernización de las estadísticas, y un punto muy importante es la inteligencia artificial, por supuesto, y cómo podría ser utilizada no solamente en este ámbito, sino en otros ámbitos que conciernen los datos estadísticos. Eh, Tenemos unos prototipos de inteligencia artificial que no son exactamente ChatGPT, porque nosotros tenemos que utilizar, son prototipos que están diseñados internamente. Entonces, ChatGPT no lo podemos utilizar en el sentido que nosotros en las instituciones hay muchos datos, mucha información que es confidencial, que no es una información que pueda ser publicable. Entonces,
hoy, evidentemente, no se puede utilizar un servicio de inteligencia artificial, digamos, público. Tenemos que crear nuestros propios prototipos y en eso estamos. Ahora mismo hay un grupo de trabajo que está testando la utilización de esta especie de chat GPT estadístico, tanto para la creación de tablas como ya digo, para otro tipo de funciones. Pero bueno, que sepáis que se está trabajando y mucho, y creo que el crecimiento de este tipo de, de utilización de la inteligencia artificial va a ser exponencial. Por el momento todo esto obviamente no está disponible al público porque ya os digo que el grupo de trabajo está funcionando bueno, pues para ver los resultados y ver cómo se aplica de una manera concreta. Pero sí, es realmente el futuro de, uno de los futuros de cómo va a ser la creación de tablas, etcétera, en los próximos años. Con respecto a la pregunta que te hacía antes sobre el login, parece ser que sí, es el mismo que Eurostat, el Funding and Tenders y Entonces, Eurostat. sí, entonces lo puede utilizar perfectamente. Vale. Hay otra persona que pregunta a Andrés Santiago si podrías repetir qué son los flags. Sí, los flags son, a ver, lo voy a abrir un dataset. Los flags, las etiquetas, es toda aquella información que, al igual que los metadatos, nos van a ayudar a comprender, a tener más información sobre los datos, a interpretar mejor los datos. Aquí, por ejemplo, veis esta P la veis en los datos. Entonces, esta P vamos a ver qué significa que ese dato es provisional. Aquí tenéis debajo de la tabla, ¿veis? Available flags. En este caso solamente tenemos un flag que quiere decir que estos datos son provisionales. Ya os digo, podemos tener otro flag que diga ruptura de series. Entonces, bueno, es una información muy importante que nos va a ayudar para interpretar los datos, porque evidentemente no va a ser lo mismo tener un dato provisional que un dato definitivo. Entonces, bueno, pues es información que el usuario debe tener. Y en este sentido, pues nosotros debemos ser transparentes. Que sepáis que el sistema de flags que tenemos actualmente, va a haber una codificación nueva a principios del año que viene y van a cambiar. Pero bueno, vais a tener toda la explicación y en la base de datos realmente no va a cambiar nada en el sentido de que los nuevos flags van a aparecer, las nuevas etiquetas. A lo mejor me lo estoy inventando, ¿eh? A lo mejor en lugar de P va a ser S, va a significar lo mismo, pero va a estar descrito en la tabla. Entonces siempre vais a tener la información sobre qué significa ese flag. Vale. Guillermo Pérez Rasero pregunta si existe algún reglamento que establezca que la información solo esté disponible en inglés, francés o alemán. No, a ver, la información está, la página web de Eurostat está disponible en inglés, francés y alemán puramente por motivos de trabajo, en el sentido que si nosotros queremos tener determinadas cosas realmente, por ejemplo, para todas las publicaciones, las noticias, los sobreindicadores, si quisiésemos tenerlo en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea, eh, no podríamos actualizar las cosas tan frecuentemente, porque el tiempo que se dedicaría a la traducción lo quitaríamos, el tiempo y los recursos lo quitaríamos a la publicación más frecuente de noticias, de euroindicadores, etcétera. La página web, como me imagino que ya sabéis, está disponible en inglés, francés, y alemán. Perdón, sí, en inglés, francés y alemán, pero esperad que salgo del data browser, pero sabéis que es posible hacer una traducción automática. Entonces yo aquí
puedo seleccionar el español y puedo hacer una traducción automática de la página web, lo que ya cubriría muchísimas necesidades de los usuarios. Aunque evidentemente es una traducción automática hecha pues, un poco de inteligencia artificial, no es una traducción automática, no es una traducción, perdonad, de un traductor. Entonces puede ser no completamente fidedigna, puede tener una serie de limitaciones. En cuanto a la base de datos, lo que se está ahora lo que estamos un poco calibrando es si dentro de la herramienta misma utilizar este mismo sistema, utilizar la traducción automática. Porque el tener, digámoslo así, eh, todos los conjuntos de datos en los 27, bueno, no en los 27 idiomas porque no todos son lenguas oficiales, pero en todas las lenguas oficiales nos significaría una serie de recursos que realmente impedirían hacer otro tipo de trabajo eh, que sería más provechoso para los usuarios. Entonces, bueno, esto se está calibrando y probablemente se implementará en un futuro. Vale, Ana, mira, comentabas durante la presentación que cada 3 meses aproximadamente hacéis algunas mejoras. ¿En qué estáis trabajando ahora? Pues bueno, ahora estamos trabajando fundamentalmente sobre todo en toda la parte que es el menú, la parte de la descarga, pero también en cosas que es fundamentalmente mm, mejoras que a lo mejor los usuarios, digámoslo así, los usuarios no van a notar a priori, pero son muchas mejoras relacionadas con la accesibilidad, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, aunque en el caso, por ejemplo, del Data Browser, no es una herramienta que sea completamente accesible. Estoy hablando de, por ejemplo, de usuarios pues, que tienen problemas de visión, problemas eh, mm, que tienen que utilizar softwares para poder leer los datos, etcétera. Entonces, todo esto, pues siempre estamos trabajando en ello. Pero ahora concretamente estamos sobre todo mejorando la parte de las opciones de descarga y de algunas de las opciones de descarga, sobre todo avanzadas. Bien, otra pregunta. ¿Se puede seleccionar una sola dimensión en el Data Browser con varios años? Sí, Vale, sí, se puede seleccionar. vale. Mm, Simplemente, claro, tendrías que seleccionar también una entidad geográfica. Pero sí, se puede seleccionar. O sea, yo, por ejemplo, estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Yo, por ejemplo, sé aquí, bueno, es lo que está sucediendo aquí. Yo aquí solamente tengo una dimensión con varios años. Es que no sé si es eso lo que pregunta el Mm, usuario. es la, es- bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. A lo mejor por tener algo más información o tener claro En la si tenéis. visualización, en mi selección tengo más dimensiones, pero en lo que es la visualización solamente tendría, si yo, por ejemplo, aquí, imaginaos, solamente quiero una dimensión, yo deselecciono todo eh, y, por ejemplo, pues solamente dejo esta y aquí solamente voy a tener una selección, una dimensión, por ejemplo. En este caso, además, la dimensión que he seleccionado es totalmente absurda porque como es el gasto total, da todo 100. Entonces, pero sí, es posible. No sé si es esto a lo que se refería el usuario. Si el usuario no ha sido respondido correctamente, por favor que nos lo haga saber e insistimos.
Y una pregunta más, ¿se pueden descargar los mapas y los gráficos o son solo ficheros Excel? Sí, se pueden descargar. O sea, si yo, por ejemplo, a ver, esperad, perdonad, voy a cambiar esto, por ejemplo, porque si no, no tiene mucho sentido esta tabla. Sí, o sea, por ejemplo, yo aquí, si voy al gráfico de barras, por ejemplo, yo puedo exportar la tabla, el gráfico, perdón. Entonces tengo también diferentes opciones, tengo diferentes formatos, puede ser como imagen, como vector, como documento PDF. Luego simplemente generaría el fichero. Si yo, por ejemplo, tengo un mapa, pues puedo hacer lo mismo. También tengo diferentes opciones para exportar el mapa. O sea, yo sí selecciono otra visualización que no sea tablas, eh, para exportar lo que es esa visualización concreta, pues lo tendría aquí. Aquí tendría también diferentes opciones en la tabla. Es decir, es que a lo mejor me he explicado mal. Si yo estoy aquí, si quiero seleccionar los datos de, que se corresponden a este mapa, tendría que ir aquí, ¿de acuerdo? Si quiero seleccionar el mapa en sí, tendría que ir aquí. Tendría que clicar en Export Map. No sé si ha quedado claro. Sí. Y para el gráfico de líneas, pues lo mismo. También tendría la misma opción. Eh, Aquí exportaría el gráfico de líneas y los datos del gráfico de líneas pues los exportaría aquí. Bueno, de momento no ha llegado ninguna pregunta más. Ay, mira, sí, Alfonso Vázquez Atochero. Preguntará, estoy viendo My Country in a Bubble, visualmente muy atractivo. ¿Podría usar esas capturas de pantalla para artículos citando la fuente o estaría incurriendo en anomalía de derechos de autor? No, a ver, sí, esto no lo he mencionado porque como la presentación se basaba un poco en el data browser, pero que sepáis que nosotros tenemos todos los datos, las visualizaciones de Eurostat, las publicaciones, todo puede ser reutilizado siempre que se mencione la fuente, que se mencione que la fuente es Eurostat. Y que si vosotros con estos datos hacéis algún tipo de modificación en los datos, eh, entonces tenéis que mencionarlo. Es decir, si vosotros imaginaos, tomáis unos datos de Eurostat de población que luego los mezcláis, hacéis un cálculo con otros datos que no provienen de Eurostat, de el número de personas, por ejemplo, que consultan el horóscopo y los mezclas con la población total europea. Bueno, tienes que decir claramente cuáles son los datos pertenecientes a Eurostat, porque si tú pones fuente Eurostat, puede dar lugar a equívoco, como que los datos completos son datos de Eurostat. Entonces, toda esta información está aquí en ayuda. Tenéis aquí la referencia, tenéis una pestañita al copyright y al libre uso de los datos. Y entonces aquí, de manera muy detallada, se explica todo, pero en general es un poco lo que os he dicho, que sí se puede utilizar. Y en esta página es interesante porque no solamente te va a hablar de cómo reutilizar los datos, sino también de cómo citar los datos, que es importante. Y es una pregunta que yo creo que en algunas presentaciones que he hecho siempre ha salido un poco a colación, sobre todo pues, para investigaciones universitarias, trabajos, publicaciones. También es importante saber cómo hay que citar los datos de Eurostat. Y si hay algún tipo de pregunta, hay en la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, que se encarga de todos los asuntos relacionados con el copyright,
siempre se puede contactar también. O nuestro servicio al usuario. Pues nada, Ana, muchísimas gracias por la explicación, por haber contestado con tanto detalle a las preguntas y nada, gracias también a todos los participantes. Como digo, todo estará en la página, en el canal YouTube del Centro de Documentación Europea de Extremadura y nada, nos vemos en la próxima y muchas gracias a todos. Buen día. Muchas gracias.